En cada arruga, en cada línea de expresión y cada ángulo de tu rostro está la historia de tus hábitos, tu estrés, tu descanso y tu autoestima. Hoy vamos a hablar de eso que no te enseñaron en la escuela, pero que tanto afecta cuando nos vemos en el espejo. Bienvenidos a un capítulo más. Yo soy Mónica Navarro, consultora en imagen pública y esteticien, y hoy en Pobres y Delicadas, cuerpo de tentación y cara de arrepentimiento. Sí, yo sé que el título está un tanto fuerte, pero estoy segura que no es la primera vez que hemos escuchado esta frase. Y para poder hacer coherente el fondo y la forma, hoy vamos a hablar de cómo envejece el rostro y los diferentes tipos de rostros que hay para sacarle partido y poder comunicar mejor. Así que arrancamos. Bueno, para poder empezar hay que hablar de qué es el envejecimiento o por qué se da el envejecimiento. Me voy a referir prácticamente en el envejecimiento del rostro. Entonces, el envejecimiento se da a partir de los 25 años o a partir de esta edad comenzamos a tener una deficiencia de fibras de colágeno y elastina. Esto quiere decir que nuestro organismo las empieza a producir cada vez menos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que evidentemente la piel comienza a enlongarse y las arrugas, que antes eran dinámicas, ahora son estáticas. Para que me entiendan un poco mejor, una arruga dinámica pudiera ser esta, es una arruga dinámica, son las arrugas que tenemos mediante los gestos o la gesticulación y prácticamente las tenemos desde que nacemos. Con esta deficiencia o esta producción en decadencia de colágeno y elastina, estas arrugas dinámicas se empiezan a convertir en arrugas estáticas. Esto quiere decir que sin necesidad de gesticular o gesticular en exceso, se empiezan a ver las líneas de expresión cada vez más notorias y cada vez más profundas. De ahí parten los primeros signos de envejecimiento y el envejecimiento como tal. Entonces les voy a explicar por tercios. Vamos a hablar primero del tercio superior, que se centra, o el envejecimiento se centra prácticamente en la frente y en la parte de los ojos. ¿Qué es lo que pasa? Que estas arrugas, como bien les he explicado, arrugas dinámicas, pasan a ser estáticas. ¿Qué tratamientos podemos utilizar como preventivos en esta etapa de nuestra vida? Pues lo primero serían los neuromoduladores o la toxina botulínica, mejor conocida como Botox. Voy a hablar sin el nombre como tal de la marca, neuromodulador o toxina botulínica. ¿Qué es lo que hace un neuromodulador en el tercio superior del rostro? Pues eso, relajar la musculatura facial. Cuando nosotros relajamos la musculatura facial, estas arrugas, este dinamismo en las gesticulaciones es menos fuerte. Y al ser menos fuerte, pues evidentemente genera mucho menos profundidad en las líneas de expresión. Generalmente siempre las primeras líneas pues, tienen que ver un poco con el entrecejo, cuando fruncimos mucho el ceño, un poco las patas de gallo no tan pronunciadas en estos primeros años de decadencia de colágeno, 25, 26, 27, 28, qué sé yo, pero en esta primera etapa, por llamarlo de alguna manera. Entonces, generalmente siempre el envejecimiento se centra en esta parte, en la parte de la frente. Cómo gesticulamos, las arrugas que a veces quedan marcadas prácticamente en la frente, y los neuromoduladores sirven para relajar. Una cosa es relajar y otra cosa es paralizar. Si ustedes me ven, que puedo mover perfectamente y gesticular perfectamente, traigo toxina botulínica, evidentemente, y lo que me gusta es eso, que yo soy muy expresiva con mi cara y puedo seguir gesticulando y puedo seguir hablando, pero si estoy sin gesticular demasiado, no se me ven las arrugas, no se ven las arrugas marcadas, no quedan las arrugas estáticas. Los neuromoduladores sí corrigen la profundidad de la arruga, pero lo mejor es siempre el tratamiento preventivo. Entonces, prevenir. Por eso en esta edad, los 25 años, 26, 27, 28, incluso los 30, depende mucho de cómo gesticules y los hábitos de vida que tengas son la profundidad o en la profundidad que vas a tener o no en la arruga. Cosas que pasan en esta edad, ahorita seguiremos hablando de tratamientos, pues eso, que generalmente comienza nuestra vida adulta, por llamarlo de alguna manera. Entonces acabamos de terminar la universidad, qué sé yo, la maestría, lo que hayamos decidido estudiar o no, y empezamos a salir. Hay personas que salen de antro, de fiesta, de todo este tipo de cosas, a eso me refiero, a edades más tempranas. Hay gente que empieza a salir después de la universidad, 21, 22, 23. ¿Qué es lo que pasa? Que en estos hábitos de vida, como les comentaba en un inicio del programa, pues es esto. Entonces, no tenemos buenos hábitos en nuestra calidad de sueño, en el estrés que manejamos y evidentemente en los hábitos de vida que llevamos. Hábitos de vida, rutinas que hacemos en nuestra casa, en la mañana y en la noche. Entonces, llegamos del antro a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana,
esto sí no lo digo a título personal porque nunca lo hice, pero lo de la llegada a las 2 o 3 de la mañana sí, lo de irme a dormir maquillada no. Entonces vamos a dormirnos mujeres maquilladas, claramente sin limpiarnos la piel, con estos hábitos de tabaco, de alcohol o con el tabaco que inhalamos de nuestro amigo, de nuestro novio, de nuestra mejor amiga, qué sé yo. Entonces toda esta polución, toda esta contaminación que queda en el ambiente evidentemente se la come la piel. Entonces claro, la piel va sufriendo este estrés oxidativo, esta oxidación debido también a los radicales libres, las luces blancas, las luces azules de los celulares, el iPad, el computador, etcétera, además del sol. Y tenemos muy pocos hábitos o muy poca rutina de skincare en nuestra piel, pues evidentemente la piel se empieza a opacar. Se empieza a opacar, empieza a perder la calidad de su brillo y la calidad de esta. Entonces la piel empieza a romperse y a perder esta flexibilidad y esta, claro, elasticidad, esta firmeza, que hace que nos veamos mayores de la edad que somos. Por eso es bien importante que en esta etapa comencemos con los tratamientos preventivos y evidentemente si pueden acudir a cabina a hacerse este tipo de cosas, neuromoduladores sería para mí uno, si es que gesticulas mucho o aprietas mucho parte superior del rostro, ojos, frente, etcétera, te puede ayudar muchísimo como un tratamiento preventivo y además no lo tienes que poner cada 4 o cada 6 meses, pues alargar un poquito más el periodo con el periodo de aplicación de la toxina con hábitos correctos. ¿Cuál sería un hábito correcto en tu casa? ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? La rutina. Una rutina de higiene en la mañana y una rutina de higiene en la noche. El protector solar, yo sé que hay muchísimas cosas ahora en redes sociales y muchísima información o desinformación de que el protector solar no es tan bueno. La buena noticia es que sí es muy bueno para quien lo use. La mala noticia es que para quien cree que no lo usa, que no es útil, perdón, va a terminarlo de utilizar o por utilizar. ¿Y qué va a pasar? Que no es lo mismo cuidarse a los 40 que comenzarse a cuidar a los 20. Entonces, otra vez, la rutina que nosotros hagamos en nuestra casa, en el día y en la noche. Cosas que necesitamos esenciales en esta primera etapa de envejecimiento o de cosas notorias que ¿no? reflejan este envejecimiento en la piel que no nos gusta, pues buena higiene, un buen limpiador, un buen tónico, un hidratante y un protector solar, es que no necesitamos más. Y en la noche, evidentemente, quienes se maquillen, quitarse el maquillaje, pero quitárselo a conciencia. Quitarse el maquillaje, exfoliarse una vez al mes, acudir a tratamientos de cabina sencillos, limpiezas faciales, hidrataciones faciales y cada vez que corresponda a 6, 8 o 9 meses el retoque de un neuromodulador para que la arruga no empiece a ganar profundidad. No es lo mismo tener a esto, a lo que ustedes le llaman, que yo también le llamo, envejecer con dignidad. Una cosa es envejecer con dignidad, porque si nuestra piel cuenta nuestra historia, nuestra piel tiene una narrativa, si bien cuando nos vemos al espejo no nos gusta que esa narrativa nos diga que nos vemos de 50 cuando tenemos 30 y no nos diga que tenemos 38 cuando tenemos 23. Entonces, para cambiar esa narrativa tenemos que mejorar la condición de nuestra piel, nutrirla mejor, tratarla mejor y entender cuál es el origen del envejecimiento. Bueno, yo estoy envejeciendo normal, porque es natural envejecer, pero ¿por qué estoy acelerando este proceso de envejecimiento? Por mis hábitos de vida, porque utilizo el mismo limpiador que utiliza todo el mundo, sin tener la misma calidad de piel, los mismos hábitos de vida, etcétera, o porque no me desmaquillo antes de irme a dormir. Entonces son cosas de hacer conciencia, nada más, un poquito de introspectiva y entender qué es lo que está pasando y cómo me gustaría a mí llevar este tipo de envejecimiento. Entonces, eso sería tercio superior, entonces tercio superior, tercio medio más o menos la primera línea del ojo, a lo mejor el rabillo del ojo, hasta esta zona, y tercio inferior de rostro, línea mandibular y prácticamente toda la parte del cuello. Entonces vamos a hablar del tercio medio. El envejecimiento en el tercio medio del rostro se centra en los pómulos y en las mejillas. Entonces, pómulo, mejilla. Entonces, aquí tenemos una zona que se llama zona malar, que es rica en grasa y esta grasa sirve de soporte para nuestro tejido, para la piel. Es lo que mantiene la piel de alguna manera en su lugar. ¿Qué es lo que va pasando? Que va pasando los años, ya no tenemos 28, ya no tenemos 25, ya tenemos 30, 31, 32. Entonces, esos hábitos de vida, los cuales venimos hablando, pues cada vez se acentúan más. ¿Qué es lo que pasa en esta edad de piel o en este tercio medio de envejecimiento del rostro?
que la piel se empieza a descolgar de los músculos. ¿Por qué? Porque entonces empieza la pérdida de volúmenes. La pérdida de volumen no es otra cosa más que la pérdida o el desplazamiento de los colchones adiposos que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se va modificando la grasa donde la tenemos, entonces va empezando a generar, para que me entiendan un poquito mejor, un poco de peso. Entonces, si antes yo tenía la grasa acá y ahora se desplazó para acá y esta grasa ya se consumió, se está consumiendo o se está perdiendo, pérdida de volúmenes, entonces empieza a caerse la piel. Y cada vez que empieza a caer va tirando todo, evidentemente por gravedad, hacia abajo. Entonces esto se empieza a caer, cada vez que nosotros sonreímos marcamos esta línea, que es la línea nasogeniana. Aquí hay dos cosas importantes. Cuando se pierden volúmenes en el rostro, cuando no tenemos una buena calidad de piel, no tenemos una buena firmeza, no tenemos una buena elasticidad en la piel porque no nos estamos nutriendo como deberíamos, porque no nos estamos desmaquillando, porque no estamos utilizando los tratamientos correctos en el momento correcto, cuando no tenemos una buena rutina de skincare, pues pasa esto. Entonces se va acelerando o se va deteniendo un poquito el proceso, pero nosotros somos los responsables de ello. Dejemos de culpar para toda la genética. Que sí que tiene que ver, pues que sí. Que no todo el responsable es el padre y la madre ni los abuelos, que no. Entonces seamos responsables. Entonces la piel empieza a perder esta calidad, esta turgencia y se empieza, pues eso, a descolgar. Entonces cada vez que sonreímos, esta línea, que es la línea nasogeniana, ¿no?, empieza a ganar profundidad. Pero hay profundidad, por un lado, porque está despegado, se está desplazando, la piel está despegada, entonces se empieza a marcar toda esta línea nasogeniana, que es un delator de edad impresionante. Y esa sería pues la profunda. Hay otra arruga que se hace justamente en esta zona, que es superficial, que es la misma línea nasogeniana. ¿Cuál es esta línea superficial? Pues claro, si yo gesticulo o ahora mismo que estoy hablando, entonces se puede marcar el nasogeniano. Otra vez volvemos de las arrugas dinámicas a las arrugas estáticas. Si yo no estoy hablando y estoy frente a una persona y se ve, o frente a quien sea, o frente al espejo, mejor dicho, frente al espejo, que es cuando más honestas tenemos estas conversaciones, se ve una línea en un lado y se ve otra línea en otro lado. Esta línea superficial, sin que gesticules, sin que hables, sin que te juzgues, sin que te recrimines, sin todas estas cosas que hacemos en el espejo todos los días, es porque la calidad de la piel es mala. ¿Por qué? Porque está deshidratada, porque ya tiene una oxidación importante, porque no tiene los nutrientes que debiera de tener. ¿Por qué? Porque no te cuidas, porque no utilizas los productos que tienes que utilizar, porque no tienes una correcta rutina skincare. Y otra vez, no te lo enseñaron en la escuela. Espero que todo esto que estamos viendo acá te pueda servir, te pueda aportar y puedas mejorar con ello. Pero cuando no tenemos esa información y queremos darle algo a la piel, pues buscamos a los especialistas. Entonces, busquen un centro. Si no quieren venir conmigo, está bien, pero busquen un centro especializado donde las personas les cuenten cuál es el origen de su problema y qué es lo que pueden hacer para mejorar esta calidad de piel. Entonces, cuando hablo de calidad de piel es cómo se ve mi piel ahora, si tengo los poros dilatados, si mis poros están alargados o no, que los poros se empiezan a alargar, evidentemente, producto de la flacidez, si tengo demasiada grasa, si mi piel es seca, pero mi cuerpo provoca demasiada grasa debido a esta deshidratación que tiene. Todo este tipo de cosas es muy importante porque son visibles. En apariencia es lo primero que uno ve. De nada sirve ponerte una buena toxina botulínica si en lugar de mejorar esta calidad de piel lo que va a hacer es exacerbar los defectos que tienes. Entonces te estira la frente, te abres el ojo, pero entonces se ven mal los poros, se ve mal la ojera, se ve mal la deshidratación de piel, se ven las manchas, los lentigos solares que también empiezan a esta edad. Manchas, motivo de otro podcast porque es un tema bastante extenso. Entonces, envejecimiento en tercio medio del rostro, se empieza a descolgar la piel. Necesitamos mejorar la flexibilidad, la turgencia y la firmeza del tejido como tal, de adentro hacia afuera, siempre todo de adentro hacia afuera. Entonces, tratamientos que nos pueden servir para mejorar esto, microneedling o micropunción, que es este sistema de microagujas, que lo que hace es provocar un daño controlado en el tejido para propiciar la formación de nuevas fibras de colágeno y elastina, que se acuerdan, las hemos empezado a perder un parcito de años atrás. Entonces hay que retomar esta parte. Lo interesante de este tratamiento es que sería como un tratamiento 2 en 1, para que me entiendan un poco mejor. Entonces, por un lado provoca un daño para que la regeneración sea mucho más eficiente y por otro lado, al abrir estos microcanales en la piel, los activos que yo le ponga después, entonces la piel se los traga de forma más eficiente y tiene eso, nutrientes, activos, vitaminas que pueden regenerar la piel de forma mucho más eficiente, más rápida, más bonita, con este glow que tanto nos gusta
Aquí entran esos tratamientos de los que tantos me preguntan: PDRN, exosomas, ácido hialurónico, vitamina C, etc. Entonces, todos estos tratamientos aplicados de manera tópica con diferentes tipos de tecnologías van a mejorar muchísimo la calidad de piel. También van a propiciar una mejor regeneración, con lo cual también estamos trabajando de adentro hacia afuera. Microneedling sería uno, tecnologías como HIFU o ultrasonidos focalizados de alta intensidad puede ser otro, bioestimuladores. Los bioestimuladores, si hablo de inyectables, bioestimuladores, ácido hialurónico, hidroxipatita de calcio, todo este tipo de cosas también pueden resultar bastante benéficos en este tipo de envejecimiento, en esta zona de envejecimiento. ¿Por qué? Porque si se hacen puntos de soporte o puntos de sustentación, como nosotros los llamamos, pues evidentemente se hace un lifting. No necesariamente tiene que ser un relleno de este lado y un relleno de este lado. Esa práctica, por lo menos hasta donde yo sé y hasta donde mi formación me da, ya se ve bastante mal. Si yo relleno directamente la arruga de acá y relleno la arruga de acá y no trabajo, no repongo volúmenes en esta zona de aquí, les aviso otra vez, yo no hago los tratamientos de reposición de volúmenes, me lo sé perfecto porque lo he estudiado, pero no es algo que yo haga, mi médico estético sí lo hace. Entonces, si no hacemos una reposicionamiento de volúmenes en el tercio medio del rostro y nos vamos a rellenar la arruga, vamos a generar un peso innecesario en esta zona y se va a colgar la cara, se va a colgar la cara. Y en el mejor de los casos, quien te lo ponga te lo va a poner bien, perfecto, va a generar un peso y se va a ver mal. Al cabo de un mes, mes y medio, se va a ver mal, vas a venir conmigo, que eso sí hago muchísimo, con mi antídoto hialuronidasa, quitar todo ese exceso de relleno mal puesto. Entonces, eso por un lado, si te lo hacen bien. Y generalmente no queda bien, y cuando no queda bien, se ve como un gusano. Parece que tienes un gusano acá y un gusano en la ojera y se ve espantoso. Se ve espantoso. Si el ácido hialurónico no está puesto en la cantidad justa, en el plano correcto de la piel, lo único que hace es captar mucho más humedad de la que debería captar, y entonces, si hablo de la ojera, entonces se va a botar la ojera. Si hablo de la línea nasogeniana, se va a ver como eso, como un gusano, y se va a ver muy poco estético. Estoy segura que eso no lo quieres ver en el espejo, ¿ok? Entonces, ácido hialurónico sí lo puedes utilizar, bioestimuladores sí los puedes utilizar, bioestimuladores, Elance, Sculptra, que tanto les gusta, se puede utilizar, Radies, depende. Para cada necesidad en específico tenemos un producto diferente, en diferentes cantidades y en diferentes proporciones y en diferentes zonas. Entonces siempre, siempre, siempre con los especialistas, por favor. Cosa muy importante y dato curioso, cuando envejece este tercio del rostro, el tercio superior sigue envejeciendo. Y cuando envejece este, o cuando está envejeciendo este, pues este sigue envejeciendo. Entonces se van juntando tercio superior, tercio medio y tercio inferior. Por eso siempre hay que estarle dando cuidado y mantenimiento al rostro de acuerdo a la edad de nuestra piel más que a nuestra edad cronológica. Es decir, cómo estamos envejeciendo y qué es lo que estamos haciendo para mejorar nuestra calidad de piel en las diferentes etapas de nuestra vida. Entonces, otra cosa que pueden hacer en tercio medio en términos de tratamientos, la radiofrecuencia bastante benéfica porque el calor lo que hace es reorganizar las fibras de colágeno y elastina, un poco como HIFU, Morpheus también se puede utilizar, y por ahí habrá muchas otras tecnologías que ya se las contaré en cortito, me dejan por ahí sus mensajes y con gusto se los contesto. Seguimos utilizando neuromoduladores. No es lo mismo en primer tercio, porque ya tenemos arrugas en la frente y el entrecejo. En tercio medio del rostro, pues ya tenemos las famosas patas de gallo o las bony lines, porque entonces estas gesticulaciones que vamos haciendo van generando nuevas líneas de expresión y evidentemente hay que irlas tratando al mismo tiempo que tratamos las de la frente. No es necesario hacer una aplicación en tercio superior y después hacer una aplicación en tercio medio. Por supuesto que se puede hacer al mismo tiempo. Entonces ahí lo tienen. Y vamos a pasar al tercio inferior del rostro, donde el envejecimiento se centra. Esta parte me encanta. No como envejece, pero me gusta mucho porque la hago bastante. En la línea mandibular, entonces se pierde esta línea, esta estructura del óvalo, el contorno en la cara, se suele perder por completo, entonces ya la piel está prácticamente descolgada, ya cayó en esta zona de la piel y empieza la famosa papada, doble mentón, papada de toda la vida,
en acumulación de grasa en esta zona, en acumulación de tejido o de piel, mucha flacidez en esta zona. También se ve involucrada la zona platismal o los músculos del cuello, entonces se empiezan a marcar mucho las líneas de expresión en cuello, tanto verticales como horizontales, y pues de aquí evidentemente nos extendemos hacia la parte del escote, que el escote tampoco lo podemos descuidar, así que vamos a involucrar desde la línea maxilar hacia la parte del escote como tercio inferior o el tercer tercio de envejecimiento del rostro. Tratamientos que podemos utilizar acá, dato importante antes de que les cuente los tratamientos, es el doble mentón o la papada, que hace que se te borre el cuello, que prácticamente si nos vemos de frente, entonces esto se ve largo, 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 largo. Entonces tu rostro pasa de ser ovalado, que ahorita se los explicaré, redondo o cuadrado o oblongo, a ser como mucho más rectangular, mucho más alargado, pero sin una forma definida. También hay tratamientos que marcan o mejoran la línea mandibular. Aquí es donde voy a discrepar un poco, porque lo más fácil es que yo te ponga una jeringa o mi médico estético te ponga una jeringa de ácido hialurónico para que esta línea se vuelva a dibujar. Pero ¿qué es lo que hacemos con el peso del Joule, por ejemplo? El Joule es esta bolsita de grasa que por ahí los que me conocen en mis redes sociales me han visto que siempre me pico porque no me gusta. Eso no tengo. Entonces es esta zona de aquí y esta zona de aquí la que hace que se borra por completo la línea mandibular. Entonces, ¿de qué me sirve ponerte una jeringa de ácido hialurónico en esta zona si no te trato tercio medio? Para que vean que es importante, pues evidentemente todo está conectado. Entonces, si no te levanto acá, ¿de qué me sirve tratarte acá? Bueno, pues entonces te pongo una jeringa de ácido hialurónico, te marco la línea mandibular porque no la tienes tan marcada, porque se está perdiendo, porque ya hay mucha flacidez en la piel. Pero ¿qué es lo que pasa con el peso que tenemos acá? Acá tenemos que mejorar la estructura de la piel, tenemos que mejorar el colágeno de la piel, tenemos que quitarle el peso excesivo que tiene en esta zona. Entonces, si tenemos grasa en esta zona y tenemos grasa en esta zona, pues como primer paso, si me lo preguntan y aunque no me lo pregunten, ya se los digo yo, sería eliminar el exceso de grasa. Otra vez provocarle un daño controlado a la piel para que se mejoren las fibras de colágeno y elastina, para que pueda haber una retracción del tejido bonito, natural, de manera uniforme. Eso. Buscamos la naturalidad de nuestro rostro, buscamos reconciliarnos con el espejo y no convertirnos en una persona que no somos. Voy a meter aquí un poquito el tema de las formas de cuerpo. Es diferente cuando queremos vestir un cuerpo H que no tiene cintura, que tiene los hombros y las caderas perfectamente en armonía, pero que no es cintura, que es más bien recto. Es mucho más fácil vestir un cuerpo H o un cuerpo O o un cuerpo A y mejorarlo para que visualmente se vea como un reloj de arena o como una X perfecta que un rostro. En el rostro, pues claro, tenemos los truquillos del contour y los puntos de iluminación y todo esto. Pero ¿cuántas horas te vas a echar para ponerle un punto de iluminación al rostro, un contour para definir la línea mandibular, para esconder la papada? Muchísimo, muchísimo maquillaje. Entonces vamos a terminar resanadas como unas puertas. Entonces va a parecer que tenemos más cómex que NARS en la cara, entonces no es la idea. Entonces nuestro tipo de rostro es nuestro tipo de rostro. Entonces se va a ver, evidentemente con el cabello recogido es cuando mejor se ve, y con el cabello suelto. Entonces mejoremos las cosas con un orden y progreso, con un orden. ¿Qué es lo primero que está afectando que se pierda la línea mandibular? Pues el peso, entonces quitamos el peso. Trabajamos el Joule, trabajamos el doble mentón con lipoenzimática o con enzimas lipolíticas, entonces que son estas enzimas que combinadas una potencia la acción de la otra y se va utilizando más de una o menos de la otra de acuerdo a la necesidad de la piel. Entonces, si tenemos mucha grasa, quitamos primero el volumen de esta zona, quitamos el volumen de esta zona, para que, claro, entre menor volumen sea mucho más sencilla la retracción de la piel, es mucho más sencilla para mí, que voy a cuidar tu piel, y para ti, que te quieres ver bien. Es mucho más natural ese resultado que si metemos jeringas de ácido hialurónico, porque es que cada vez vas a tener que meter más cantidad de ácido hialurónico. ¿Y de qué tamaño te va a quedar la mandíbula? Entonces vas a parecer un rostro que ni es el tuyo, que ni comunica la personalidad que tienes, que ni es el tuyo que te viene de origen. Entonces empezamos a alterar estas formas y es cuando muchas de las cosas que vemos en consulta y que vemos en redes sociales también, es de que, claro, yo no me pongo toxina botulínica o no me pongo neuromodulador porque entonces la gente ya no tiene expresiones, parece una pared. Entonces yo ya no me pongo rellenos porque está el famosísimo efecto del pillow face. Claro,
porque es una acumulación de una cosa y otra 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 y otra, porque nos llega la prisa y a los 40 queremos hacer todo lo que no hicimos a los 20 y a los 40 queremos quitarnos cosas de hoy para mañana y es que las cosas no funcionan así como el envejecimiento lleva un procedimiento, regresar un poquito los años, ¿no?, que nos están cayendo encima de forma atroz y de forma implacable. Entonces hay que hacerlo también con los tratamientos, de forma inteligente, a su tiempo, con el producto que necesitas, con la tecnología que necesitas y con un ritmo que te va a dar esos resultados de naturalidad, esas cosas que van a hacer que tu piel se vea bonita, que hagas coherente tu edad cronológica con tu edad de la calidad de la piel, ¿no? Entonces, por ahí. Otros tratamientos que funcionan en esta zona, evidentemente HIFU o Ultraformer, Morpheus, Face Tight, me gusta y no, pero también puede ser funcional, no estamos hablando de si me gusta o no. Face Tight puede ser funcional, van de los más agresivos a los menos agresivos. Microneedling sería otra cosa que utilizaría. Sí se utiliza la toxina botulínica en tercio inferior de rostro, sobre todo en la parte de la línea mandibular, que voy a lo mismo, o sea, si yo te pongo puntos de Botox de toxina en esta zona, pues evidentemente el tema de la toxina botulínica es un juego entre los músculos elevadores y los músculos depresores. Entonces, cuando conocemos cómo funciona la mecánica de nuestro rostro, pues entonces sabemos dónde poner. Entonces, si ponemos en esta zona, se suelta, entonces se tiende a levantar y se ve el rostro mucho más perfilado. Pero no es lo mismo poner puntos de toxina en esta zona para que se levante, pero es que si esto pesa, pues obviamente te va a costar más. Para que me entiendas un poquito mejor, si tus músculos están diseñados para levantar una mancuerna de 10 kilos y de pronto yo te pongo una de 40 kilos, pues evidentemente la levantada va a ser mucho más lenta y mucho menos eficiente. Es exactamente lo mismo que pasa en el rostro o en esta zona cuando queremos resolverlo todo con un solo tratamiento. No se resuelve todo con un solo tratamiento, no se resuelve con un mismo procedimiento y no se resuelve todo en un mismo día. Por pasos. Entonces, si regresáramos y lo hiciéramos por etapas, de los 20 a los 25 o de los 20 a los 30, mejor dicho, ya, de los 20 a los 30 para hacerlo por décadas, de los 30 a los 40, de los 40 a los 50, yo les aseguro que sería como esta parte, de a los 30 nos vamos a ver muy bien, a los 31 muy bien, a los 32 muy bien, pero es que a los 39, a los 40 nos vamos a ver mejor que como nos veíamos a los 30, porque ya no tenemos un nivel de conciencia mucho más amplio, tenemos mucho más conocimiento en el tema, tenemos muchos más años de tratamientos, muchos más días de rutinas perfectas en la mañana, en la noche, etcétera. Nuestros hábitos habrán mejorado, a lo mejor las que fuman ya no fuman, a lo mejor las que tomaban más ya toman menos, a lo mejor ya no se desvelan tanto. X, va pasando la vida y conforme va pasando la vida nos vamos adaptando para estar mejor que antes. Y de eso se trata. Entonces, así es el tema del envejecimiento de la piel por tercios. Tercio superior, tercio medio, tercio inferior. Hay tratamientos para cada uno de los tercios. No quiere decir que si trato el tercio inferior voy a descuidar el tercio superior. No, estoy hablando de cómo la edad o cómo el envejecimiento nos va diciendo más o menos cuántos años tenemos de acuerdo a cómo va funcionando esta estructura o esta desestructura que se va dando en nuestra piel a lo largo del tiempo. Para estas tres etapas o para estos tres tercios siempre va a ser importante la calidad de la piel. La mejor manera de mejorar la calidad de tu piel es con lo que comes, con cómo te nutres y con lo que te aplicas. Los productos, por más que me digan que no funcionan, que el producto no llega, que se queda en la capa superficial de la piel, etcétera, etcétera, la cosmética no tendrá más de 100 años en el planeta. Entonces ya les digo yo que sí funciona. Si les digo yo que funciona es porque ha funcionado en mi caso y no creo que yo venga de Marte. Entonces, sí funciona. Hábitos de vida, hagan las cosas correctas en el momento correcto. Su rutina en la mañana, su rutina en la noche, sus suplementos, vayan con quien ustedes quieran, pero que no sea con su amiga de TikTok, que no sea con la vecina que se pone agua de no sé qué y que a ella le funcionó, que la otra lleva tomando colágeno 2 días y medio y ya se le quitó el melasma, ya se le quitaron las arrugas y ya sus músculos son fuertes y tónicos, etcétera. No. Con una persona que entienda del tema. Ahora, que si su amiga de TikTok o su vecina es especialista en la piel, pues evidentemente háganle caso. Y ya está. Y para cerrar este punto, ahora les quiero platicar un poquito para seguir hablando del tema del rostro, los tipos de rostros que tenemos y por qué es tan complicado que los cambiemos o que los alteremos o que lo vayamos a alterar con el maquillaje, por ejemplo, que hay personas que se maquillan espectaculares y a mí eso me parece espectacular. Yo no soy esa persona y creo que si me lo preguntan, y si no me lo preguntan también se los cuento, yo no me echaría media hora de mi vida
ni 40 minutos, ni 20 minutos maquillándome el contour para que se me vea la cara más flaca, el contour para que el cuello se me vea más largo, más delgado, las pequitas porque ahora me quiero ver pecosa, los puntos de luz para que los ojos se vean más grandes, el no sé qué para ponerme cintas para que... No, y no quiere decir que no me gusta maquillarme, sí me gusta. Digo que yo no perdería 20 minutos de mi vida o media hora de mi vida haciéndolo. Sin embargo, bueno, no considero que los pierda si le invierto 20 minutos de mi vida o 30 minutos de mi vida poniéndome cremas productos de skincare, cremas, sueros, exfoliantes, mascarillas, eso sí lo hago, pero porque he visto el cambio de esta manera. Entonces, un maquillaje bien hecho en una calidad de piel bonita se ve espectacular y no te tienes que llevar 30 minutos, ni 40 minutos, ni 50 minutos. Tenemos diferentes tipos de rostros en imagen, que también lo vemos en la parte de estética, evidentemente por este tema de las proporciones, de la ley de las proporciones divinas y tal. Entonces tenemos diferentes tipos de rostros, todas las mujeres y todos los hombres, evidentemente. Tenemos un rostro ovalado, tenemos un rostro redondo, tenemos un rostro cuadrado, tenemos un rostro oblongo. Oblongo es como el ovalado, pero un poco más largo. Pero las líneas siguen siendo suaves y siguen siendo curvas. Tenemos un rostro rectangular, que es un poco como el oblongo, pero más con líneas rectas. Entonces tenemos esta línea recta corta, esta línea corta, recta corta y esta línea un poquito más larga. Tenemos rostros diamantes o rostros muy suajados, como triangulares. Diamante, nosotros lo conocemos, o los consultores de imagen lo conocemos como rostro diamante, es un poco como el mío. No sé si se alcanza a ver bien a cuadro ahí, pero tengo muchísimas líneas rectas, pero cortas. Entonces tengo una línea recta acá, tengo otra línea recta acá, acá, acá y finalmente la del mentón. Entonces, las líneas, para no volverlos locos con tanta explicación, las líneas curvas, redondo, oblongo, oval, reflejan y comunican suavidad. Son estas personas o estos hombres o mujeres que comunican pues esta sutileza, esta gentileza, porque son rostros. De hecho, el rostro oval es como el rostro ideal de la mujer. El rostro ideal no quiere decir que si no lo tienes no sea funcional, no, es el rostro ideal porque comunica esta dulzura, esta suavidad, esta feminidad. Entonces estos rasgos muy sweet, muy característicos en imagen de la niña bien, ¿no? Tengo una amiga que decía, es el rostro de las niñas que se casan. Entonces es un poco así. Entonces el rostro oval, redondo, oblongo, que son líneas curvas, comunican esta suavidad, esta empatía, cercanía, todo este tipo de mensajes sweet, positivos, que en realidad ninguno es negativo, pero comunican mayor dulzura. Entonces son estas personas en las que generalmente tienes como una cercanía de primer impacto, entonces de primer contacto, perdón. Entonces tú conoces a esta persona y te comunica, pues eso, mucha dulzura. Cuando tienes un tipo de rostro con líneas rectas, es decir, cuadrado completamente, que sería el rostro ideal de los hombres por esta fuerza, por esta masculinidad, por esta entereza, por este empoderamiento que comunican las líneas rectas. Tiene que haber comunicación líneas curvas, comunicación líneas rectas. Entonces, los rostros que tenemos más líneas rectas comunicamos eso, como mucho mayor empoderamiento, mayor seguridad, más fuerza. Somos rostros como mucho más fuertes. ¿Qué es lo que pasa cuando los queremos modificar? Para mí los rostros son espectaculares todos, el redondo, el oblongo, el cuadrado, el diamante, para mí todos los rostros son espectaculares. Te puede gustar más o menos, es decir, si tú tuvieras un rostro, por ejemplo, triángulo, que esto es mucho más grande que esto, entonces a lo mejor con el corte del cabello lo podemos equilibrar, con la forma, el peinado lo podemos equilibrar, incluso con el color que elijamos para tener el cabello, con el maquillaje también, pero nunca, si tú te recoges el cabello como lo traigo yo ahora y esto es más grande que esto, con maquillaje te va a ser muy, muy complicado, si no es que imposible de lograr. Entonces, lo primero es la aceptación. ¿Qué tipo de rostro tienes? Saber qué comunica tu rostro y ya está. Abrazar esa diferencia, como siempre se los he dicho, en un mundo donde todo el mundo quiere ser igual, ser diferentes, la verdad que resulta bastante interesante. Entonces, abrazar esa diferencia que tenemos, entender el tipo de rostro que tenemos y sacarle provecho a eso que tenemos. Entonces, si yo sé que mi cara es muy fuerte y que comunica este tipo, pues sí, de empoderamiento, que la verdad a mí cero me molesta, que comunica de entrada a lo mejor un poco de rechazo y que tengo que echarle un poquito más de ganas para generar empatía, sonreír, por ejemplo, es que las sonrisas son las puertas de cualquier conversación y con cualquier persona además. Entonces sonreír ya relaja muchísimo las facciones. Entonces entendamos
Eso, líneas curvas generan sutileza, suavidad, empatía. Líneas rectas generan estructura, formalidad, poder, empoderamiento. Entonces, ya sabemos qué tipo de rostro tenemos, sacámosle provecho. O sea, ponerte un contour, un iluminador, sí va a hacer que tu rostro se vea más bonito, pero siempre les voy a decir, si no te genera conflicto durar media hora o una hora maquillándote y te ves espectacular, felicidades, qué bueno que lo puedes hacer, dedícale exactamente al mismo tiempo a tu rutina de skincare, porque es tan importante o más que el maquillaje. El maquillaje, como no es orgánico, la verdad es que no te va a aportar los nutrientes y esta calidad de piel que siempre queremos lograr, que sí lo hace el skincare. Entonces, recomendación, consejo pedido, no dado, pero dado, bueno, no, consejo no pedido, pero sí dado, más skincare y menos maquillaje. Y más o menos ahí va el tema de los tipos de rostros. Siempre van a estar ligados, evidentemente, la calidad de tu piel con el tipo de rostro que tengas. Por ejemplo, si hablamos de un tipo de rostro cuadrado, o mi caso, me voy a poner de ejemplo, como siempre, el tipo de rostro suajado que tengo yo, que es como rostro diamante, es difícil que a mí esto me cuelgue demasiado. Por más que subiera de peso, por más que tuviera muy malos hábitos de vida, por más que no tuviera este cuidado en la piel que suelo tener, si esto me llegara a caer, que sí me cae, y no por otra cosa me lo pico, no por otra cosa me pongo encima, entonces no caería demasiado, nunca se me va a hacer este gordito o esta parte de Michelin en esta zona y luego Michelin en esta zona. ¿Por qué? Porque al ser tan angulosa mi cara, generalmente o se rellena esta parte de aquí de bichat, es decir, me veo un poco más redonda, o me veo un poco más delgada. Entonces la cara generalmente siempre es chupada. Mi cara, porque se hunde hacia esta zona, entonces no tiende a caer. Pasa mucho con las caras cuadradas, pasa mucho con las caras que tienen líneas rectas. Es mucho más difícil controlar esta caída de la piel y este desplazamiento de los colchones adiposos o esta pérdida de volúmenes en rostros oblongos, en rostros ovales o en rostros con líneas curvas suaves. O sea, esta curvatura, ¿no? Suave, gentil, etcétera. Entonces es mucho más fácil que se caiga. Un rostro redondo, pues evidentemente es mucho más fácil que esto pese más y que esto pese más. Entonces, de acuerdo al tipo de rostro que tengas, también tiene que ver mucho, en mayor o menor medida, qué es lo que te tienes que hacer y en qué edad te lo podrías hacer. Para mí siempre preventivo es mejor que correctivo. Preventivo mejora mucho más la calidad de tu piel, preventivo mejora mucho más la relación con tu espejo, preventivo te ahorra mucho más dinero, preventivo te ahorra un montón de tiempo a correctivo. Si tenemos la cara oval o tenemos la cara redonda y queremos comenzar a cuidarnos a los 40, vamos tarde. También me lo pueden decir, que también me lo han dicho antes. Claro, uno no tiene, o muchas personas no tenemos el poder adquisitivo a los 20, ni el cuidado, ni la atención, ni la conciencia a los 20, que ya tenemos a los 40. Entonces a los 40 se supondría que ya tenemos como una libertad financiera que nos puede permitir invertirnos a nosotros más, o invertirnos algo que antes no nos podíamos permitir, porque pues antes no nos lo podemos permitir por la razón que sea y punto. Pero entonces ahora se las voy a cambiar, porque si hablamos de inversiones inteligentes, y este no es un tema de inversiones, que también lo vamos a tener en otro de nuestros capítulos, no sé, a la gente que le gusta comprarse este café, que para mí no está rico, ni está bueno, ni mucho menos. Starbucks, lo voy a decir claro, duro, el peor café. Bueno, desde mi punto de vista, a mí me gusta mucho el café, no me gusta ese café. Me gustan las bebidas que tienen preparadas ahí, sí me parece un espectáculo, pero no sé cuánto cuesta un café. 78 pesos, 120 pesos, 115 pesos, por ahí más o menos, ahí está. Entonces, si nos tomamos un café de estos todos los días, en un mes, ¿cuánto es? 2 o 3 tratamientos faciales, vamos. O un tratamiento facial. O sea, pueden ser 2 tratamientos faciales a los 20 o 3 tratamientos faciales entre los 20 y los 30, un tratamiento entre los 30 y los 40. Entonces, estas inversiones inteligentes, siempre es mejor invertir, no me voy a cansar de decírselo, en algo que no les puedan quitar. Tu calidad de piel no te la pueden quitar. Tu formación no te la pueden quitar. Tu formación no te la pueden quitar. Tu estructura no te la pueden quitar. Tu personalidad no te la van a quitar. Entonces, esto de acá, de no me lo puedo permitir, muchas veces suelen ser más excusas que otra cosa. Entonces, invirtamos en eso que no nos pueden quitar. Nuestra calidad de piel es una. Creo que si no nos cuidamos de los 20 a los 25, ni siquiera a los 20 a los 30, es porque no
crecimos en un país o en un continente, mejor dicho, que tenga esa cultura de los hábitos que tenemos que tener. Es más, conozco muchísima gente que empieza a utilizar un protector solar a los 35 y porque ya le salió una mancha. Pues felicidades porque estás utilizando un protector solar y te salió la mancha. El protector solar no te va a quitar la mancha. Por supuesto que va a ayudar para que esta mancha no evolucione, pero es que no te la va a quitar. Entonces, otra vez, preventivo. Entonces, creo que tiene que ver más con un nivel de conciencia y con aceptar realidades que a veces no nos gusta, que con un no me lo puedo permitir, porque pues salir al antro si no lo podemos permitir, pues entonces una limpieza facial cada tanto seguramente no lo podemos permitir. Entonces, mejoremos esta parte a la que le dedicamos tiempo. Si no podemos invertir aún así con todo lo que les estoy diciendo en un tratamiento, pueden hacer cosas en su casa que realmente sean útiles. Otra vez, no dejen de seguirme por ahí en los canales, de pronto hacemos cosas naturales que sí funcionan, no cosas naturales que no pueden ser funcionales. Pero entonces estos pequeños tipsitos que les puedo dar o que muchas personas les puede dar para ponerse en casa, para cuidarse, entonces eso ayuda. El tema del sol, el tema del protector solar, el tema de las mascarillas, si la avena, si la miel. A mí la miel particularmente me gusta mucho. El café, por ejemplo, me gusta mucho. Después se los pasaré para ponérselo en la bolsa o en las ojeras. Ayuda. Ayuda porque tiene activos que mejoran la oxidación de la piel, que activan la microcirculación sanguínea. Rapidito, café, cafeína. Entonces la cafeína es muy eficiente a la hora de activar la microcirculación sanguínea. Entonces sí hay microcirculación en esta zona donde generalmente la sangre suele coagularse porque no gesticulamos, no parpadeamos, vamos, nunca. Vivimos así en una pantalla o en un monitor o en un celular. Entonces se ralentiza, entonces se empieza a coagular la sangre, se empieza a hacer morada, se empieza a retener líquidos, son toxinas, se empieza a hacer una bolsa, en esa bolsa se empieza a hacer tejido adiposo, entonces ya tenemos una bolsa palpebral asquerosa y luego están buscando blefaroplastia, que es para quitarse la piel de abajo, la bolsa de arriba. Pues no les estoy diciendo que el café les voy a corregir la bolsa, les estoy diciendo que el café con su contorno de ojo les puede ayudar a prevenir, les puede ayudar muchísimo y les va a costar pues nada, lo que te cueste tu contorno de ojos. Entonces, hagamos esas cosas de manera inteligente. Al final del día, como se los dije, el día 1, este podcast es para que ustedes les sirvan y para que ustedes me ayuden a mí a mejorar en mi práctica y que también les cuente cosas que les pueden resultar más útiles. Yo ahora mismo les cuento lo que para mí es bastante útil, que creo que les puede servir, pero estos tipsitos de cosas de cocina les pueden ayudar y podemos mejorar nuestra calidad de piel día a día, todos los días, y otra vez es algo que nadie les va a poder quitar. Entonces, ya está, ya me cansé de hablar. Es que hablo sola y hablo mucho tiempo y es agotador. Cualquier duda que tengan ya saben que me la pueden dejar, ya me voy a ir a despedir o voy a comenzar a despedirme, no sin antes recordarle todas mis redes sociales. Me encuentran en Instagram como MoniqueMQ, en podcast me encuentran en YouTube como Pobres y Delicadas, que el nombre a poco no es una pasada. Pobres y delicadas, algún día les contaré la historia si me la preguntan y si no, capaz que también se las cuento. Estoy en todas las plataformas, Spotify, Apple Music, Amazon Music, Trance Music, hay miles de musics que no conozco, por supuesto en YouTube, por supuesto en mis redes sociales, en las redes sociales de mi centro que es blissfulbeauty.mx, seguramente en MR, en las páginas de la consultoría de imagen, en la página del centro estético. ¿Qué más? Dudas, preguntas, todo lo que tengan, por favor, pónganme sus comentarios que de verdad les prometo que los voy a leer, se los voy a contestar y no se ofendan, que el nombre está rudo. Recuerden que esto fue Cuerpo Tentación, Cara Arrepentimiento, por obvias razones. Entrenamos el cuerpito que da gusto, vestimos el cuerpito que da gusto y nos olvidamos de la carita y el maquillaje. La verdad es que cuando tenemos una mala calidad de piel, lo único que hace es exacerbar esos defectos y el skincare lo que hace es controlarlos. Entonces, ya saben que de pobres nada y de delicadas mucho. Los veo en el siguiente episodio. Los amo. Les mando un beso.